Pedro describe, por ejemplo, o escribe, perdón, de lo mismo en lo que estábamos revisando en la palabra de Dios. Saben, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 8, lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Vimos que, voy a leerlo para poder hablar un poquito más ampliamente del asunto. Dice, para que sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque dice perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjate el versos 12 cómo sigue diciendo, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjate, en él básicamente resume la sección con afirmaciones semejantes. El hombre que soporta las pruebas va a ser recompensado y él va a revelar que en él mismo es realmente el amor hacia su Señor. Fíjate qué precioso. Entonces, aquí estamos tratando con pruebas como una prueba de salvación genuina, es decir, lo cual el amor verdadero está afirmando una salvación verdadera y esta afirma una fe verdadera. Recuerda que la palabra para prueba, aquí que se está usando es del griego original es peirasmos, peirasmos, de la palabra peirazo, la cual significa probar, y esta es la prueba de la fe viva. Ahora, la última vez hablamos del hecho de que nosotros, como cristianos verdaderos, no solo estamos enteramente seguros desde el punto de vista de Dios, sino que perseveraremos desde nuestro punto de vista también. ¿Te acuerdas que vimos esto? ¿Te acuerdas que vimos, inclusive revisamos la doctrina de la perseverancia de los santos? Hay un equilibrio muy, muy importante en este asunto. Un creyente verdadero es sostenido por el Señor, pero el creyente verdadero, ¿qué crees? También se aferra al Señor. El discípulo persevera a lo largo de la prueba. Entonces, usted puede ser una persona en una prueba y ver la validez de su fe mediante la validez de su amor. Si te aferras a tu fe, si no hay prueba, si no hay tribulación, que pueda destruir tu confianza en Dios, entonces, ¿cómo vas a probar tu fe y tu fe salvadora también? Fíjate lo que estoy diciendo. Si decimos que tu fe es verdadera y que tu salvación es verdadera, pero no hay prueba y no hay tribulación, y no hay dudas que quieran destruir tu confianza en el Señor, entonces ¿cómo vas a mostrar esa fe auténtica? Por lo tanto, ese amor auténtico. Por lo tanto, esa salvación auténtica. ¿Tiene sentido? ¿Sabes? Si se rinden en medio de esta prueba, si empieza a suceder la prueba y te rindes y en cierta manera empiezas a maldecir a Dios o a renegar de Dios o simplemente decides apartarte de la fe o ignoras a Dios, pues, entonces la fe que estás mostrando es una fe muerta. Perdóname, pero es verdad. Por otro lado, ¿cuántas personas han enfrentado pruebas severas y al final siguen demostrando que tuvieron una fe verdadera, auténtica en el Señor? Esto muestra que su fe es viva y auténtica. Probablemente no la enfrentaron de la mejor manera, pero permanecieron. Y ese es el aspecto importante. Pero esta parte del énfasis de Santiago se preocupa por mostrar, cómo mostrarnos, pues, cómo nosotros, como santos, como apartados para el Señor, como discípulos de Cristo, podemos perseverar en medio de las pruebas y, por supuesto, aprovecharlas al máximo. Mira, ¿cómo podemos aprovecharlas al máximo? ¿Cómo también demostrar la legitimidad de nuestra fe? Bueno, hay varios medios para perseverar. La perseverancia, por supuesto, de un discípulo de Cristo, es aferrarse a su amor y a su fe. ¿Y cuáles son los medios? ¿Cómo podemos perseverar en medio de las pruebas? Inclusive como cristianos verdaderos, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestras pruebas? ¿Cómo podemos ser victoriosos en nuestras pruebas? Bueno, vamos a ver el día de hoy y lo que continúa de la siguiente semana. Vamos a ir repasando 5 verdades, pues, 5 formas en las que podemos ser victoriosos en nuestras pruebas. ¿Qué te parece? Vamos a verlas uno a una. En primer lugar, mira, vamos a comenzar con la actitud de gozo. Esa actitud en la que comenzamos con gozosos, dice la Escritura en versos 2, hermanos míos. Y con esto él quiere decir creyentes, cristianos, discípulos de Cristo.
si con toda certeza, pero no obstante, aunque los judíos fíjate, las 12 tribus de Israel estaban dispersadas, como dice el versos 1, son creyentes y los llama hermanos a lo largo de toda esta epístola. Habla, por supuesto, de los cristianos judíos en este momento. En el versos 2, en el versos 16, en el versos 19, y en el capítulo 2 y versículo 1, y versículo 5, y versículo 14 y 15, y fíjate, en el capítulo 3 también, nuevamente en el versículo 1, y en el capítulo 1, verso 5, y en el capítulo mismo 1, versos 7, 8, 10 y 19, y que quizás me pasé por ahí algunas por alto, ¿no? Pero en algunas ocasiones los llama hermanos amados. Entonces, lo que está identificando como creyentes a estas personas, y la palabra es míos. Tiene una palabra algo maravillosa y cálida que tiene el efecto de identificarse con ellos en un vínculo en común. Y esta es la hermandad que solamente se puede dar en Cristo Jesús, porque no está basada en la relación de sangre, de familia, sino en la sangre de Cristo Jesús que nos ha hecho sus hijos. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 1, versos 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta hermandad surge pues de que ahora Jesús es nuestro Padre celestial y somos hermanos del mismo Padre. No se te olvide esto. Entonces, vamos a continuar con esto. Fíjate, en esto que está diciendo Pablo, está diciendo, hermanos míos, es un vínculo común, me identifico contigo. Fíjate, lo abraza, por así decirlo, con sus hermanos cristianos. Y dice, es como dice, para comenzar, si se van a perseverar en medio de las pruebas diversas, si van a salir triunfantes al final, tiene que ver en cualquier prueba que sea y considerarla como gozo. Esa es la primera intención que está diciendo Pablo en este versículo. Si lo estoy parafraseando en este momento, básicamente, ¿no? Pero es lo que está diciendo. En las diversas pruebas hay que perseverar. Mira, voy a buscarlo en mi Biblia, mientras tú también la buscas para leerlo tal cual. ¿Qué te parece? Vamos a leer Santiago. Y voy a leer, déjame lo encuentro primero, Santiago. Y aquí se me perdió un poquito, pero ahorita lo encontramos. Santiago. Y vamos a leer versos 1 y voy a leer el verso del que estábamos leyendo. Fíjate cómo dice aquí. Voy a continuar leyendo este texto. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, para comenzar, si van a perseverar en medio de las pruebas diversas, si van a salir triunfantes al final, tienes que ver cualquier prueba que sea y considerarla como gozo. Este es el asunto que está diciendo. Todo lo que resulte de estas pruebas hay que verlas como gozo. Y así que, en primer lugar, dijéramos una actitud gozosa en medio de esta prueba. Ahora, la palabra tener es es una palabra que significa o se debe considerar o evaluarla como gozo. La palabra es aoriosto, es la palabra en griego, aoriosto, o sea, gozo. Digo, eso es algo en lo que usted se disciplina. En un sentido ha de ser, como decimos, va a ser gozo y voy a considerarlo como gozo. En medio de estas diversas pruebas en las que Dios nos va a sacar triunfantes, este gozo debe ser una característica indiscutible en cuanto a la actitud nuestra. Porque el gozo no es un sentimiento, es una actitud. Una actitud de sometimiento, adoración, una actitud de obediencia a nuestro Señor. Y lo que resulta de la obediencia y sometimiento es el gozo, es esta actitud que tenemos hacia Dios. Un compromiso consciente con una actitud gozosa. Cuando Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, he aprendido sea cual sea mi estado, a estar contento. Donde dice que está enseñado en la pobreza como en la abundancia. Lo dice precisamente hablando de este asunto. Porque recuerda que acabo de decirlos, regocijaos siempre en el Señor. Estamos ahorita en Filipenses capítulo 4. Y él dijo eso también mientras era un prisionero. Estaba prisionero y había aprendido a hacer esto. Él había cultivado esto. Eso no era algo que sucede por accidente. Es algo que se cultiva. Es algo que se desarrolla en la vida del cristiano. El gozo, esta actitud de gozosa, se desarrolla conforme
van pasando las pruebas y vamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos míos, tener por sumo gozo, no solo un gozo parcial, sino un sumo gozo, cuando noten esta pequeña palabra en la condicional sí, sino que es la palabra cuando. O sea, en otras palabras, el hecho es, la palabra es otan, quiere decir siempre que. Y cuando es usada en una forma en particular con el subjuntivo, en un sentido que está diciendo siempre que, créame, es inevitable. O sea, entonces, cuando usted caiga, la palabra es para pipto, en cierta manera la idea de caer, tropezarse y caer es una prueba. La utilizada aquí, y creo que solo es utilizada en otros dos lugares, una vez en Lucas 10:30, por ejemplo, cuando se cuenta la historia del buen samaritano y el hombre va caminando por el camino y cayó en medio de ladrones. Esta palabra caer tiene la idea de ser sorprendido y caer repentinamente en manos de ladrones. También es usada en Hechos 27:41, en donde Pablo está tomando un barco a Roma y dice que el barco cayó en lugar en donde se encontraban dos mares. Si usted ha navegado en el mar, sabe que cuando dos cuerpos de agua se unen puede ser muy difícil navegar. Es como pegarse contra la pared. Y entonces ellos cayeron en ese lugar. De nuevo, de pronto, de manera inesperada, cayeron en esa condición. Entonces, la palabra a la que estamos refiriéndonos significa una ocurrencia no planeada, sorpresiva, que de pronto se apodera de usted. Peri significa alrededor de, lo rodea, lo envuelve. Entonces todos nosotros en nuestras vidas vamos a estar en cierta manera sorprendidos, cayendo en problemas que no hemos planeado, que nos rodean. Y la intención de esto significa, aquí no solo parece que de hecho no hay una salida fácil a esto, ¿verdad? Cristo enfrentó esto. La intención es que no hay una salida fácil y te rodea y te agarra y no lo planeas y te sorprende. En Lucas 22:28, por ejemplo, el Señor le dijo a sus discípulos, han estado conmigo en dice, peirasmos, es la palabra que usa, o en mis tribulaciones. Han estado conmigo en mis problemas o mis tribulaciones. Han estado conmigo en mis pruebas y realmente no hay manera de salir. Lo rodean a Él, lo rodean a usted. El rey rey Salomón decía, me rodearon ligaduras de muerte. Jesús nunca buscó problemas, pero siempre los aceptó. Y nuestro querido Señor inclusive tuvo gozo en ellos. Y saben, una cosa que podemos ir viendo en este momento es esta. Entonces, número uno, hay que tener una actitud de gozo. La semana que viene continuaremos platicando acerca de este asunto. Pero amigo que me escuchas en este momento, hermano que me escuchas en este momento, recuerda que estas pruebas que pasas, estas pruebas que estás enfrentando, que te sorprenden, que no las planeaste y que te agarraron, que te ligaron, que te están oprimiendo y que no haya salida. Recuerda que están probando tu fe. Recuerda que estás mostrando tu amor verdadero a Cristo Jesús. Pero recuerda por encima de todo que Cristo te ha dado la victoria. ¿Recuerdas cuando Cristo Jesús estaba en aquel bote con los discípulos y que decían, Señor, despierta que perecemos? ¿Qué hizo el Señor? Dice que cayó calmó las tempestades y el mar y todo. Y decían, oye, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor Jesús, así como te pide y te permite que esto pase para probar tu fe, para probar tu amor, tu fe salvado, tu fe auténtica. Recuerda que también está buscando que seas maduro espiritualmente. Y sabes una cosa, Él puede librarte. ¿Por qué no le ruegas al Señor que te libre? Pero, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Cómo he de obedecerte? ¿Cómo he de sujetarme a ti? ¿Cómo he de seguirte, Señor, en medio de esta tribulación? Ese es el punto fundamental. Finalmente, el Señor no te deja. El Señor está contigo dentro de ti. Pero recuerda, todo esto está en juego. Madura espiritualmente. Reacciona a esta prueba en medio de una actitud gozosa. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.